Y bueno, vamos a calcular el número total de autos. Bueno, tenemos los siguientes datos, que son la hora de inicio, que es A, y la hora final, que es B. Estos datos están hechos por la hora del reloj. Y tenemos 19 intervalos, que es la suma de todos los Entonces vamos a usar el trapecio para calcularlos, y lo primero que vamos a calcular es los intervalos que hay dentro de cada hora. Entonces, para no usar la fórmula tan larga, porque hay tramos que no son de 2 horas y de 1 hora, que no es parejo, entonces vamos a hacerlo por cada intervalo. Entonces se usa la fórmula de x1 menos x0, y ahí se halla la diferencia entre esos dos intervalos. Y aquí se evidencia cómo se calculó todo esto, si se suman aquí en la tablita en este caso. Y ya después de tener todos los intervalos, la diferencia de las distancias, se calcula pues el número de autos que pasan por ese dicho tramo. Para eso usamos el trapecio igualmente, y usamos con el intervalo que le corresponde a cada uno, que es h0, fx y x0. Calculamos el número de autos que transcurren en ese dicho tramos, que son 2 horas. Después de calcular todo eso, lo que hacemos es una suma total y multiplicamos por 60 minutos, porque es lo que nos piden aquí, que el flujo de tráfico de autos está por autos por minuto. Y nos da un valor de 13.200 autos en total. Listo. Ya. Bueno, yo voy a explicar el primer punto, que se solucionó por el método de Newton. Aquí nos dan la tabla X, Y, y entonces empezamos a evaluar en X0, X0, X1, en X1, X2, en X2, X3, en X3, X4. Luego de que ya evaluamos así, vamos a dar a 3 puntos, entonces en X0, X1, X2, en X1, X2, X3, y en X2, X3, X4. Luego de que ya tenemos evaluado en 3 puntos, vamos a evaluar en 4 puntos. Y luego de que tenemos evaluado en 4 puntos, evaluamos en 5 puntos. Luego de eso nos vamos para la fórmula general, que es la de Px, y armamos la fórmula, reemplazando con los puntos que hayamos. Luego de eso, entonces, el ejercicio nos pedía evaluar en 150 megapascales, entonces reemplazábamos la X de la fórmula general por 150, dándonos una f de X de 8.5939. Luego evaluamos lo mismo, pero en 250 megapascales, dándonos 5.1875. Y luego evaluamos en 350 megapascales, dándonos 5.15. Esta es la gráfica del polinomio. Ya. Para el problema 7 nos pide encontrar el área transversal de un canal y la velocidad del agua, el caudal. Para eso nos dan entonces los siguientes parámetros, que son algunos datos de las dimensiones del canal, y los evaluamos con la regla del trapecio, incluyéndolos todos. Nos da como resultado 10,45 metros cuadrados. Lo mismo pasa para el caudal. Nos dan las velocidades por las que fluye el agua, y en diferentes puntos las unimos, también las evaluamos con la regla del trapecio, y nos da un caudal de 0,8 metros cúbicos por segundo. Para cada intervalo se halla sus respectivos valores, y analizando las gráficas podemos ver que varía la profundidad y la velocidad del agua a lo largo del canal, y se combinan al final. Listo, bueno, para el problema 6 se requiere calcular el fondo de un área de una presa. Entonces aquí pues el ingeniero que propone resolver el problema usa 2 métodos, que vendría siendo el método del trapecio, el cual traza entre puntos líneas más rectas, y el método de Simpson 1/3, que propone trazar parábolas entre puntos. Entonces aquí podemos ver que por trapecio se aplica la fórmula de A igual a A, que representa el área, igual a H la altura sobre 2, ya que es los puntos medios, y propone esta fórmula. Y tenemos el método Simpson, que propone una fórmula un poco más exacta trazando parábolas. Al final se llega a unos resultados que son bastante similares,
obteniendo por el método de Simpson un área estimada de 131,0 y por el método del trapecio 134,5, siendo un área superficial un poco mayor. Por este método podemos darnos cuenta que al Simpson, al trazar parábolas, es más exacto, ya que en este caso la superficie de la presa es un poco irregular y no como el trapecio, que son tramos rectos, entonces se perdería bastante, habría un bastante porcentaje de error a la hora de hallar dicha área. 1, 2, 3. Bueno, vamos a explicar el punto número 3. Pues el problema nos pide hallar la velocidad estimada para otras temperaturas para un reactor. Nos dan las X y las Y, evaluamos los valores en cada parámetro, calculamos el fx, el fx0,1, el fx1,2, el fx2,3, el fx4, calculamos en los 3 puntos, calculamos en los 4 puntos, calculamos en los 5 puntos. Reemplazamos después en la fórmula, nos dan valores estimulados evaluando en el 320, en el 380, en el 420 y en el 480. Se puede decir que el rango de operación del reactor está más optimizado entre los 400 y los 500 grados, porque se ve que es más óptimo para operar el reactor, como lo muestra aquí la gráfica.